Ok, mis hermanos, Dios le bendiga, hermanos y amigos que están hoy presentes, que están conectados hoy día. Doy gloria a Dios por esta nueva oportunidad que a pesar del tiempo nos permite estar reunidos en su nombre. Pero debemos seguir orando, mis hermanos, para orar fervientemente, para que pronto nosotros podamos estar, como Dios manda, reunidos de manera presencial. Aunque sea saludarnos así con los codos o con los pies, pero sentir el calor de la presencia de los hermanos. Mis hermanos, partiendo del tiempo, de la realidad que estamos viviendo hoy, realidad que desde que nosotros nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, estamos siendo bombardeados por noticias negativas y estamos viviendo tiempos donde lo que reina en estos momentos es la desesperanza. Entonces, es ahora cuanto más nosotros debemos vestirnos de la armadura del Señor y con urgencia entonces nosotros debemos procurar que nuestra fe sea fortalecida. Nosotros debemos recordar diariamente que solo en Cristo está la verdadera esperanza, que solo en Él hay salvación. A propósito de fe, yo quiero invitarle entonces a que meditemos en un pasaje que deja un ejemplo, nos da un gran testimonio, un buen testimonio de gran fe, una fe que es perseverante, una fe que vence todo obstáculo, una fe que no desmaya. La historia de esta gran fe quizá es conocida por muchos de nosotros y es narrada en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, pero también en Marcos capítulo 7, de 24 al 30. Me estoy refiriendo a ese encuentro de la mujer cananea con nuestro Señor Jesucristo. Quiero antes, mis hermanos, de pasar a la lectura de su palabra, que nosotros nos presentemos en oración a nuestro Dios, para que sea Él que nos dirija en este tiempo y para que además nos abra el entendimiento de su palabra y podamos nosotros entonces ser edificados. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Padre, una vez más, nosotros venimos ante ti y nos postramos, nos humillamos, porque sabemos delante de quién estamos. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Creador, Señor, ese Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres ese Dios de milagros, tú eres ese Dios sustentador, pero sobre todas las cosas tú eres nuestro Salvador. Oh Padre, es ante ti que nosotros nos humillamos, clamando a ti primeramente para que tú perdones nuestras faltas, nuestras ofensas a ti, Señor, y para que ahora en este tiempo que nosotros vamos a compartir tu palabra, a reflexionar en ella, Señor, que tú quites de mí, pero también de mis hermanos, todo estorbo, para que tu Espíritu Santo pueda fluir libremente, Señor, y tu palabra entonces pueda ser discernida correctamente, Señor. Yo clamo a ti para que lo que salga de mí, de mi boca, Señor, de tu palabra, sea guiada por Él, por tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos y clamamos a ti para que a través de este testimonio, de esta historia de fe, nosotros podamos ser fortalecidos y entendamos cuál es la manera correcta en la que debemos acercarnos a ti. Pero no tan solo eso, Señor, sino para aquellos que hoy están conectados allí con nosotros y que no tienen conocimiento de ti, puedan saber cuál es la manera correcta de acercarse a ti, Señor, y puedan saber que solo en ti, solo en Cristo, Señor, hay salvación. En Cristo está la esperanza que todo ser humano necesita, aún más en estos tiempos. Señor, dirígenos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, mis hermanos, he titulado el sermón de hoy, la fe que vence obstáculos. La fe que vence obstáculos.
Y para ello quiero pedirle entonces que me acompañen a la lectura del libro de Mateo, capítulo 15. Y vamos a estar viendo los versículos desde el 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículo de 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios, mis hermanos, por pasajes como estos. Por pasajes como estos que nosotros realmente podemos fortalecernos en el Señor. Dicen las Escrituras en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, la fe en la vida de un creyente es tan necesaria como el agua para los seres vivos. Es por ello que las Escrituras tienen mucho que decir acerca de la fe. Es tanto así que Hebreos capítulo 11 es un capítulo completo que resalta las acciones de hombres y mujeres movidos por la fe. Allí se habla de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Rahab, de muchos personajes. Y las Escrituras en otros pasajes, cuando se refieren a la fe, dicen que que hay fe débil, fe fuerte, fe audaz, fe rica, fe inquebrantable, fe firme, fe muerta, fe no fingida, fe que obra, entre otras tantas. Ahora bien, lo que llama la atención de este pasaje, lo que provoca que uno se detenga allí y reflexione él, es que es nuestro Señor Jesucristo exalta la fe de una persona. Y mis hermanos, no tan solo la exalta, sino que la cataloga como una gran fe. Gloria a Dios. Solo 2 veces en el libro de Mateo, Cristo exalta la fe de una persona para que sepamos de la dimensión de lo que nosotros estamos hablando. La primera fue cuando el centurión pidió sanidad para su siervo. Allí Jesús declaró: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso lo vemos en el mismo libro de Mateo, capítulo 8, versículo 10. Y la segunda es la historia de esta mujer cananea, que para mí es la más destacable, es la que nosotros verdaderamente debemos buscar la manera de imitarla. Y vamos a ver más adelante por qué fe como la de esta mujer nosotros tenemos que imitar. Es importante destacar que en ambos casos estas personas eran gentiles, lo cual es de una u otra manera genera un contraste contra los judíos, aquellos que eran descendientes de Abraham, aquellos a quienes les pertenecía la promesa. Hombres gentiles, de personas gentiles, el Señor exalta su fe, mas aquellos entonces, los suyos, como dicen las Escrituras, entonces no les recibieron. Los suyos entonces les rechazan. Lo primero que vemos aquí es que nuestro Señor sale
de la región de Galilea, que es donde había ocurrido la mayor parte de su ministerio. Y él va entonces hacia la tierra de Tiro y Sidón. Es decir, nuestro Señor se dirige a un territorio que es gentil, un territorio al que yo le llamo un territorio apache. Y digo que es un territorio apache porque esta región era tan hostil que muchos comentaristas sugieren que es en esta región se conjugaba el más alto nivel de paganismo e inmoralidad con la que podría encontrarse un judío. Esto me recuerda muy bien, o nos recuerda, a Sodoma y Gomorra. Y es de allí, o es hacia allí, a donde nuestro Señor se dirige. Aunque las Escrituras no registran el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo sale de Galilea, podemos sugerir varias razones. Una de ellas es, o la primera es, por las multitudes. Recordemos, que las multitudes estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo por el entendimiento, la interpretación errónea, luego de ver los prodigios y señales que éste hacía. Ellos le seguían con la intención de que éste fuera coronado rey. La otra posible razón es por la presión de los líderes religiosos. Si nos vamos un poco atrás, en este mismo capítulo anterior, el capítulo 14, 12, nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo había enfrentado a los líderes religiosos, los reprendía y los avergonzaba. Por esa razón entonces ellos pretendían prenderle. Ahora, la tercera razón, y es la que considero más posible, es que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer esa pausa, como vemos en otras ocasiones, y quiere apartarse para reflexionar con sus discípulos, reflexionar con ellos con la intención de seguir enseñándolos, discipulándolos, como lo hizo en todo el tiempo que él estuvo con ellos. Ahora, es curioso saber que es en esta misma región de Sidón, donde siglos antes el profeta Elías también había ido a descansar. Recordemos aquel encuentro en la casa de la viuda de Sarepta, de Edom, pasaje que vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Para mí no es casualidad. Yo veo todo esto como parte del plan de Dios. En el plan de Dios estaba verdaderamente que esa región de Sidón, esa región gentil, fuera salva. Que en esa región de Sidón, entonces, aquellas personas tuvieran conocimiento del Señor. Esto lo podemos ver y validar en el Salmo 87, versículo 4. Pero mis hermanos, independientemente del motivo, la verdad es que cada paso de nuestro Señor Jesucristo era parte de ese plan perfecto de Dios. Cada movimiento de nuestro Señor, en él había propósito. Y evidentemente él estaba obrando conforme al propósito de Dios. La visita de nuestro Señor a este territorio y el encuentro con esta mujer, entonces nos da un vistazo o adelanto del plan de Dios. Ese plan que pretende alcanzar primeramente al judío, pero también al griego. Es decir, la intención del plan de Dios finalmente es alcanzar a toda lengua y nación, como nosotros podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora bien, este plan contempla primeramente al judío y luego a los gentiles. Y gloria a Dios, mis hermanos, pues por su gracia, nosotros los gentiles formamos parte de ese plan. Por su gracia, nosotros hoy podemos, con toda seguridad, sabemos que estamos delante de su presencia. A partir del versículo 22, nosotros podemos comenzar a ver los obstáculos que esta mujer tuvo que enfrentar, los obstáculos que esta mujer tuvo que vencer para así poder tener un acercamiento a Dios, para así recibir la bendición de parte del Señor. Entonces, el primer obstáculo que vemos aquí en el versículo 22, que dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada
por un demonio. Entonces, ese primer obstáculo, mis hermanos, no es nada más y nada menos que el origen, la procedencia de esta mujer. Ella, por ser cananea, específicamente griega o sinofenicia, como nos enseña Marcos capítulo 7, sabemos que esa procedencia, ese origen de ella era completamente idólatra. Recordemos que es de este pueblo o a este pueblo que el mismo Dios había mandado siglos anteriores que fuera conquistado, que fuera destruido. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Ahora bien, mis hermanos, esta mujer ciertamente tuvo que dejar atrás, tuvo que renunciar a esas creencias y a sus dioses falsos para poder obtener la bendición de Dios. Desde ya entonces, mis hermanos, es aquí cuando nosotros tenemos que detenernos y pensar o tratar de identificar, y lo digo tanto a nosotros los creyentes como al amigo que nos está visitando o que está conectado hoy con nosotros. ¿Cuáles son esos obstáculos o esas cosas de la cual nosotros estamos tan apegados que no nos permiten ver con claridad el plan de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que son una barrera para que nosotros no podamos entonces recibir la bendición de Dios? La verdad que el comportamiento de esta mujer, la actitud como esta mujer se acerca a nuestro Señor Jesucristo es digno, mis hermanos, de imitar. Primeramente veamos que entonces ella viene arrepentida, pues como habíamos dicho, ella viene dejando atrás sus creencias, su origen, su región, toda esa información que de una u otra manera ella tenía desde sus raíces, ella las deja atrás para poner la vista entonces en nuestro Señor Jesucristo. Lo que hay que imitar de ella es también la manera con la que ella se acerca a nuestro Señor Jesucristo. Ella clama con humildad y referencia, reconociendo primeramente que ella no es merecedora del favor de Dios. Recordemos que ella dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella está reconociendo cuál es su condición delante de Dios. Ella está reconociendo que ella no se merece el favor de Dios. El hecho de que ella se acerque a nuestro Señor y le diga a sí mismo: Señor, Hijo de David, nos da a entender que aunque el ministerio de nuestro Señor no había sido en estas tierras, no es menos cierto que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había cruzado fronteras. Y es por ello entonces que nuestro personaje, esta mujer, tenía conocimiento de él. Fíjense que le llama Señor, y no Señor únicamente, sino que le dice Hijo de David. Gloria a Dios, porque allí vemos el propósito y el alcance del plan de Dios. Y oh, mis hermanos, cuán importante es la actitud con la que usted y yo nos acercamos a nuestro Dios. Cuán importante es que nosotros reconozcamos delante de quién estamos, que nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición delante de Dios. Y aquí surge la pregunta: cuando nos acercamos a Dios, ¿lo estamos haciendo verdaderamente con fe? ¿Nos estamos nosotros acercando a Dios en humildad, con reverencia a nuestro Dios? ¿O somos de aquellos que nos acercamos a Dios clamando, o más que clamando, exigiéndole como si el Señor nos debiera algo? ¿O somos nosotros de aquellos que pretendemos inclusive declarar las cosas que el Señor tiene que hacer? Mis hermanos, cuán importante es para Dios la actitud con la que nosotros nos acercamos a Él. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Después de ella presentarse en adoración a nuestro Señor, ella va directo y expresa su condición. Ella expresa inmediatamente su necesidad. Ella, aquí el pasaje lo evidencia, estaba sufriendo por su condición, pero sobre todo estaba sufriendo porque su hija estaba siendo atormentada por el mal. Estaba siendo atormentada, mis hermanos, por un demonio. Si esta es, y esto también digno de admirar, si esta es la actitud de una madre para su hija, nosotros tenemos que reconocer cuánto más la actitud de nuestro Creador y Padre para con nosotros cuando Él nos ve en necesidad. Amados, nuestro Dios está preocupado por nuestra condición. Él conoce cuál es la situación en la que nosotros estamos pasando. Nosotros como iglesia, usted de manera individual, pero también conoce la condición de nuestro país, conoce la situación mundial. Entonces, ¿acaso está Dios desconectado de todo lo que está sucediendo? No. Si una madre es capaz de sufrir, atormentarse por el sufrimiento de su hija, oh señores, cuánto más nuestro Dios por nosotros, Él que es nuestro creador, su compasión no había apartado su misericordia. Lo que está atendiendo nuestro Señor Jesucristo es probar la fe de esta mujer. ¿Y de qué manera? Nuestro Señor está diciendo que aún no había llegado el tiempo de ir a las naciones gentiles, pues la oportunidad plena para los judíos, aún ellos habiéndole rechazado, aún no se había presentado. La negación de Jesús entonces, ese es el otro gran obstáculo que esta mujer tuvo que enfrentar. Y de todas maneras entonces ella sigue insistiendo y ella dice: Señor, socórreme. Es aquí entonces que Él responde de una manera aún más difícil, de una manera que quizás pueda verse más incomprensible. Él le dice: no está bien tomar el pan para los hijos y echarlo a los perrillos. Wow, mis hermanos, qué dura respuesta. Esta rotunda e humillante respuesta de parte de nuestro Señor debió provocar en esta mujer el desistir, debió provocar en ella el apartarse y no seguir clamando para que el Señor atienda a su favor. Mis hermanos, los gentiles eran considerados por los judíos como perros. Y aunque esta no era la intención verdadera o el sentir de nuestro Señor, Él utiliza este término para una vez más decir que aún no ha llegado la hora para que mediante el derramamiento de su sangre sea derribada esa pared intermedia que separa que separa a los judíos de los gentiles. Él está diciendo que no ha llegado la hora aún para que seamos un solo cuerpo. Él está diciendo que no ha llegado la hora para que judíos y gentiles puedan participar juntamente de la gracia del evangelio. Mis hermanos, me impresiona el tamaño de la fe de esta mujer. Lo normal, e insisto en ello, hubiera sido que ella desistiera de seguir solicitando el favor del Señor, pues Cristo mismo, de manera directa, que le está diciendo: no es posible. Él le está diciendo: tú no eres parte de este plan, no hay bendición para ti. Una vez más, esa no es la intención en el interior de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo la está probando y lo que pretende es fortalecer la gran fe de esta mujer. Y aún así, esta mujer insiste. Sí, Señor, responde ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mis hermanos, esta mujer no se humilló,
Esta mujer no se avergonzó, esta mujer no desistió, todo lo contrario, se animó aún más para seguir insistiendo. Es tal el tamaño de fe de esta mujer y su espíritu estaba tan conectado con Dios que de una manera inédita ella entendió la parábola que el Señor Jesús estaba expresando. Mis hermanos, una vez más, yo quisiera encontrar otra ocasión en que de manera tan rápida una persona puede discernir entre una parábola que deja nuestro Señor Jesucristo sin la necesidad de que Él la explique. Esta mujer, mis hermanos, estaba tan consciente de que era tan grande y tan bueno el banquete del Señor, que con un poquito de la sobra de ese banquete era suficiente para saciar su necesidad. Ella entendía entonces que con lo que ella recibiera del Señor era suficiente para salvarla a ella, pero también para quitarle el tormento a su hija. Gloria a Dios, mis hermanos. Oh, si nuestra fe fuera así. Oh, si la fe, mi hermano creyente o amigo no creyente también que estás ahí, si tú te acercaras a Dios con esta actitud, si tú creyeres que lo más mínimo que el Señor te puede dar es suficiente para que tú alcances salvación, es suficiente para que tu vida no se pierda. Gloria a Dios. Qué fe, mis hermanos, qué fe. Y esta mujer, al igual que Jacob, que peleó con el ángel hasta que éste le bendijo, esta mujer perseveró con su clamor al Señor hasta que éste le bendijo. Mis hermanos, esta mujer con su fe venció todos los obstáculos que tenía delante. Es por eso entonces que nuestro Señor Jesucristo responde diciendo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dicen las Escrituras que su fe fue sanada desde aquella hora. Su hija fue sanada desde aquella hora. Es más, si nos vamos en Marcos capítulo 7, versículo 30 dice: cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Ella no dijo: Señor, ven, acompáñame. Tan solo con la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer se fue a su casa confiada de que ya el Señor había obrado. Mis hermanos, esta mujer se fue a su casa salva. Esta mujer se fue a su casa convencida de que su hija ya no estaba siendo atormentada. Oh, mis hermanos, nosotros aquí tenemos que recordar cuán grande es nuestro Dios, y a la reflexión que deben llevarnos pasajes como este, además de imitar la actitud de esta mujer, es para que nosotros reconozcamos el poder de nuestro Dios, para que nosotros no nos olvidemos de cuán grande es Dios, para que nosotros no nos olvidemos hasta dónde el alcance de su misericordia. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu condición, seas creyente o no, Dios tiene lo suficiente para rescatarte. Dios tiene lo suficiente para que tú puedas vivir una vida gloriosa, para que tú puedas vivir una vida de bendición en bendición. Mis hermanos, quiero exhortarla a que nosotros recordemos que Dios nos bendice cada día. Y como Él nos bendice cada día, nosotros debemos apropiarnos, acercarnos a Él apropiadamente, mis hermanos. Ocuparnos de aquellas cosas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Estamos llamados entonces a perseverar hasta el fin, pues Él está con nosotros. Y no importa cuán grande sea su silencio, no importa cuánto tarde su respuesta, lo importante es saber que Él está al control y que Él está con nosotros. A Él sea la gloria. Dios le bendiga, mis hermanos.
Permítame entonces ahora orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos postramos delante de ti. Y nos postramos delante de ti, Señor, gozosos por haber escuchado tu palabra. Gozosos de ver, Señor, cuán grande eres. Oh Padre, gozosos de ver de que tu misericordia tú nos has alcanzado, Señor. Gozosos de ver la manera como en tu plan perfecto siempre estuvo el alcanzar a aquellos gentiles, aquellos que no son de las tierras, oh Señor, judías. Qué bueno es saber que nosotros somos parte de ese plan. Qué bueno es saber, Señor, que tú nos has alcanzado. Y como tú nos has alcanzado, Señor, no hay nada de que nosotros podamos temer. Oh Padre, que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a nosotros poder cada día fortalecer nuestra fe. Que con nuestra fe, oh Señor, y puesta la vista en ti, podamos vencer todos los obstáculos que podamos tener por delante. Estamos en tiempos difíciles, Señor, y es cuanto más tu pueblo necesitamos, oh Señor, salir al frente. Necesitamos ser fortalecidos en ti, oh Padre, para mostrar la luz a aquellos que no te conocen, para, como decíamos en la prédica del pasado domingo, para hacer luz y sal en esta tierra, Señor. Oh Padre, enséñanos a hacer luz y sal y clamamos a ti para que tú fortalezca nuestra fe. Oh Padre, pero también nosotros queremos interceder por aquellos que están hoy en medio nuestro y que no te conocen. Pidiéndote, Señor, que que tú le des el discernimiento para aquellos como esta mujer de origen pagano, esta mujer que vivió una vida completamente apartada de ti. Oh Padre, como esta mujer se humilló, se presentó delante de ti, delante de su Señor y clamó. Padre, que de igual manera que estos que visitan, que no te conocen, clamen a ti, Señor, por salvación. Que ellos puedan entender que en Cristo está la esperanza, que solo en Cristo está la salvación y que solo confesándole a Él como su único y suficiente Salvador, valga la redundancia, es suficiente para recibir tu gracia, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.